Introduzcamos el concepto de composición de aplicaciones. Supongamos que tenemos F, una aplicación definida de A en B, y G, una aplicación definida, atención, del codominio de F, o sea, de B, en C, donde tenemos que F y G son aplicaciones, como estamos indicando. Aplicaciones donde el dominio de la segunda coincide con el codominio de la primera. Entonces, se define G compuesto de F. Acabo de escribir G circulito F, así es como se denota, que diremos que es G compuesto de F. Ahora después incluiremos una observación sobre esto, como, atención, aquí si escribimos G circulito F, G compuesto F, primero actúa esta, la F, la que aparece en segundo lugar, y segundo actúa la G. Después veremos eso porque es así. Entonces, G compuesto de F es una aplicación que va, esta es la primera que actúa del dominio de F, y después actúa G hasta el codominio de G, que es C, tal que G compuesto de F, actuando sobre un elemento del dominio, o sea, sobre un elemento A, donde A pertenece a, esto por definición es, pues en el mismo orden que aparece escribimos G de F de A, ¿vale? Entonces, resaltar eso, que para poder realizar la composición de dos aplicaciones se tiene que cumplir que el dominio de la segunda coincida con el codominio de la primera. Y entonces, pues la forma de definir la composición es esta que hemos indicado aquí. Bueno, en relación con el orden y todas estas cosas, pues mira, en primer lugar decir que lo que nosotros hemos puesto como G compuesto de F, esto no hagas mucho caso, es una simple observación, ¿vale? Que a nosotros pues no nos repercute en nada, pero para que lo sepas, pues hay autores que en lugar de escribir G compuesto de F, primero actúa la F y segundo la G, pues oye, escriben F compuesto de G, o sea, lo escriben al revés, esta es la primera que actúa y esta es la segunda que actúa. Entonces, bueno, nosotros, como digo, esto no lo vamos a utilizar, pero esto es muy habitual. De hecho, es habitual pues cuando se trabaja con matemáticas en investigación y todas estas cuestiones. Pero como digo, nosotros vamos a utilizar pues que G compuesto de F primero actúa F y segundo G. Y bueno, yo he leído esto como G compuesto de F. Pues hay gente que solo lee como F compuesto G, ¿vale? Para así hacer hincapié en eso, en que primero actúa la F y después la G. Yo lo he leído siempre como G compuesto de F y lo voy a seguir leyendo así, y por lo tanto nosotros en el libro, cuando veamos G circulito F, nosotros diremos G compuesto F y ya sabes, primero actuará la F y después la G.